Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Amén. Padre, gracias una vez más. Te pedimos y rogamos que nos guíes, que nos abras y nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra sea glorificada en medio de la predicación. Te pido, Señor, que le hables a tu iglesia, que les convenzas de pecado, de justicia, de juicio, les amonestes, que nos enseñes, que nos animes, que brindes esperanza por medio de tu palabra, Señor. Ruego por aquellos que se encuentran acá en la iglesia, los que escuchan el mensaje, Señor, están dispuestos, Señor, forma sus corazones. En cuanto a mí, Señor, por favor, ten misericordia y úsame para tu gloria, Señor. Que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos ser edificados, formados. Así que, Señor, quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarlos que simplemente escuchen un par de textos que voy a citar acerca de la necesidad de la oración. Para empezar, sin lugar a duda, el hombre, en medio de sus necesidades y en medio de la vida que lleva, el hombre siempre está buscando una fuente para poder depender, para poder poner sus bases, para poder soportarse. Es allí donde el hombre intenta a lo mejor buscar fuentes diferentes para poder rogar, para poder buscar un beneficio, un bienestar. Pues la misma vida da lugar a que el hombre se dé cuenta lo frágil que es y lo impotente en muchas ocasiones que se encuentra. Al hombre se le debilitan sus fuerzas, el hombre tropieza en el intento, en sus decisiones, y es allí donde el hombre busca entonces fuentes para poder buscar un beneficio. Esta predicación la hemos titulado Cuando ores y orando. Cuando ores y orando. Ahorita lo van a entender, allí está en la pantalla. Cuando ores, unos punticos, y orando, otros punticos. Esto lo saco de Mateo capítulo 6, estas dos palabras. Pero antes de ir a ese texto, quisiera que por favor usted reconociera, o no hay necesidad por supuesto de que respondan, pero en público, pero sí que a lo mejor se hagan un autoexamen. ¿Cuántas veces usted ora? ¿Cuál es la frecuencia de la búsqueda de Dios en oración? Y cuando usted ora, ¿qué usted tiene en cuenta para orar? Cuando usted va a la intimidad con el Señor, ¿cuál es la manera de proceder? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando a lo mejor vamos a hacer alguna petición? Pues bueno, voy a tratar de responder esas preguntas en esta mañana. Porque si bien es cierto, no solamente es necesario orar, sino saber cómo estoy orando. Y hablo de cómo estoy orando en el sentido de desde qué lugar y posición estoy orando. Muchos a lo mejor ponen esto como que si hubiera una categoría, un nivel jerárquico, o a lo mejor algo como no, pues tú tienes que estar en un lugar muy alto, una atmósfera y un lugar, un nivel de santidad impresionante. Pues no, la oración no solamente se hace como un acto sencillo, sino también que quien ora debe ser genuino, ¿sí? Lo vamos a entender ahora. Pensemos en la necesidad que tenemos de orar. En Mateo 26:41, escuchen esto, dice: velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el Señor Jesucristo está invitando a sus discípulos en el Getsemaní
le está diciendo, velen y oren. Y les da una razón importante y les dice, para que no entren en tentación. De manera que podamos concretar, confirmar de que si mantenemos nuestra relación en oración con el Señor, pues no entraremos en tentación. Nos cuidaremos. Cuando vengan los peligros estaremos, a lo mejor serían fáciles de identificar y tendríamos la capacidad para poder huir. Todo esto si alguno ora. En Romanos 12, del 11 al 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere que seamos, ¿qué? Diligentes, no seamos perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en ¿qué? En la oración. El apóstol Pablo está hablando a aquellos que reciben la carta en Roma y les está diciendo, sean constantes, permanezcan en la oración. Así que vemos en Mateo 26:41 la necesidad del Señor Jesús. Le está diciendo, todo el tiempo deberían orar para que no entren en tentación. Pero también Pablo se suma a esto diciendo que sean constantes en la oración, no mengüen. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que una vez más, Pablo está hablando a otra iglesia, le está diciendo acerca de la importancia de orar. Pero no tan solo suplicar y orar como algo propio, como algo buscando algún beneficio propio, sino que Pablo está diciendo, perseveren en la oración. Y perseveren no solamente en la oración, sino en la súplica para con todos los santos. Es decir, oren unos por otros. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis ni la hora en que el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entre otras cosas, no sabemos, como no sabemos, debemos estar todo el tiempo allí cercanos a nuestro Dios, entendiendo que nuestro Dios vendrá, que será algo inminente, su venida. En Lucas 11:1, los discípulos están un poco deseosos de aprender a orar. Y les dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El texto nos muestra una gran verdad, y es que Jesucristo, nuestro Señor, frecuentaba ¿qué? Orar. Él estaba apartado en muchos momentos, apartados de los discípulos, oraba en soledad, en solitario. Y los discípulos le dicen, bueno, enséñanos cómo debemos orar, qué debemos tener en cuenta para hacerlo. Bien, quisiera que por favor fueran a Mateo capítulo 6, versículo 5, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y por favor, si me acompañan a leer esta porción de la escritura, dice, y cuando ores, si usted tiene un resaltador o un lapicero, pues subraye eso. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando otra vez, subraya eso,
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. Bueno, en este texto aparecen, he sacado tres grupos que nos menciona y que nos permite reconocer el texto. El primer grupo son los hipócritas en las sinagogas. Los hipócritas en las sinagogas. El segundo grupo son los hijos de Dios o los discípulos de Jesucristo. Lo vamos a ver ahora en el desarrollo. Y un tercer punto son los gentiles que usaban vanas repeticiones. Quisiera simplemente contar una experiencia muy propia. Cuando yo conocí del Señor, es muy corto, uno de los primeros versículos, por no decir el primer versículo, en un devocional marcó mi corazón y mi vida, fue Mateo 6:6. Entre otras cosas, cuando yo empecé a conocer del Señor, cuando el Señor me trajo por su gracia, empecé de manera solitaria en mi cuarto, y Dios me regaló este texto y entendí la necesidad de orar en secreto, de orar solo, de orar en solitario. Entendí la necesidad de apartarme para orar. Y más allá que lo haga ahora y hoy día con mi esposa y con mi hijo, entendí que aún haciéndolo con ellos debo tener una intimidad en secreto con mi Dios, con mi Señor. En ese tiempo estaba muy joven y era literal la práctica que yo hacía. Yo entraba en mi cuarto y cerraba la puerta. Y cerrada la puerta, recuerdo que cantaba al Señor, colocaba canciones, lloraba, me gozaba, disfrutaba y leía su palabra, oraba al Señor. Y eso permitió que el Señor empezara a cambiar más y más mi corazón. Empezó a enseñarme su palabra, pero todo empezó en ese aposento, en ese lugar secreto. Creo que todos deberíamos aprenderlo. Es una práctica que todo cristiano debería hacer. Bien, cierro esta experiencia. Voy al número uno, al punto número uno, al primer grupo. Aquellos que la Biblia dice que son hipócritas. Estos hombres probablemente eran judíos. Y aquellos que no eran judíos eran aquellos que visitaban las sinagogas siendo prosélitos, siendo aquellas personas que habían adoptado el judaísmo y que frecuentaban en las sinagogas. Cuando leemos el versículo 5, por favor vaya a ese texto, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Esto nos
permite entender de que probablemente estos hombres eran judíos. Y el simple hecho de pensar de que eran judíos hace alusión a que eran hombres religiosos. Escuchen, por favor. Cuando leemos el versículo 5, nos da a entender de que primero eran hombres que estaban en las sinagogas, pero número 2, que conocían la necesidad de orar. Entre otras cosas, estos hombres no tenían necesidad de que se les dijera que oraran, porque ellos ya lo hacían. Pues ellos lo hacían, pero en las calles. Ellos lo hacían, pero en las sinagogas. Y con un firme propósito, y era que los vieran, que pudieran identificarlos. Jesús hace alusión a los religiosos de la época que se congregaban. Se paraban en las esquinas de las calles, visitaban la sinagoga, reitero, cantaban al Señor, pero había un dualismo en ellos, y ese era el gran problema. ¿Cuál era el problema de este primer grupo? Que había un dualismo, que eran personas que oraban, pero que la calificación que el Señor les dio, ¿cuál fue? Hipócritas. Estos hombres, dice la escritura, que amaban orar para ser vistos y ser recompensados. El problema de ellos no era el de otros. Parece que el de otros, ¿cuál era? Que no oraban. El problema de ellos era que oraban, pero lo hacían con intenciones diferentes a unas intenciones genuinas y reales. Ellos tenían en su corazón el deseo de reconocimiento público. ¿Cuántos me siguen? Lo anterior con la idea de que aquel que se pone, escuchen esto, aquel que se pone para ser visto por su propia cuenta, se ubica en un lugar que fácilmente sea visible. Entre otras cosas, el que ama orar, o en este tiempo aquellos que amaban orar, pero para tener una recompensa pública, ellos conocían el lugar adecuado justamente para recibir la recompensa que ellos querían. Nadie, escuchen esto, nadie que quiera ser visible se va a invisibilizar. Por el contrario, quiere ser ¿qué? Quiere ser visible, quiere mostrar. Pues esta era lo incorrecto que estos hombres hacían. Aquel que ame orar para ser visto ha desenfocado el objetivo, porque practicar lo correcto lo hace desde un corazón reprochable. Entre otras cosas, estos hombres, este primer grupo, hacía algo correcto. ¿Qué era? Oraban, pero lo hacían desde un corazón reprochable. ¿Qué era? Amaban orar, pero para ser vistos. Y esto, haciendo un paréntesis, aquí estamos hablando de la oración, pero ojo, porque no solamente con la oración. En Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, y en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, está hablando de dos temas que son similares. Lo primero es cuando el hombre intenta dar, cuando el hombre a lo mejor da ayuda para ser visto. Eso está en Mateo 6 del 1 al 4. El Señor les exhorta a ellos diciendo: no hagan nada que ustedes consideren y que dé lugar a una intención incorrecta del corazón. Entre otras cosas, no den nada para que los vean. No oren para que los vean. No ayunen. ¿Para qué? Para ser vistos, para obtener una recompensa. Ahora, es interesante porque el aspecto que llama la atención no era ni siquiera cómo oraban, sino desde dónde lo hacían.
No orar, por supuesto que de ninguna manera está bien. Hay cristianos que no oran. O hay cristianos que oran semejante a los gentiles, utilizando vanas repeticiones, creyendo que por su palabrería Dios los escuchará. Y esto me adelanto del tercer grupo. Pues entendemos entonces que no está bien de ninguna manera que un cristiano deje de orar. Por supuesto que no. Pero Jesús da por sentado que lo están haciendo. Su mención está enfocada al momento de orar. Escuchen esto. Miren por favor versículo 5, la primera parte. Antes de la coma dice: y cuando ores. Es decir, en el momento que lo hagas. Lo que Cristo está diciendo en este texto es: en el momento que lo hagas, cuando estés dispuesto, en el tiempo que apartes para orar. Sin duda la expresión tiene que ver con la pertinencia, con el momento, con la ocasión. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: cuando ores, dando lugar a decir cuando ustedes se dispongan a hacerlo. Cuando ustedes a lo mejor consideren el momento oportuno. Hay personas que el momento oportuno es ya para que todos me vean. Pues Jesús está diciendo: el momento oportuno debe ir en el versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Es interesante una vez más, y podríamos preguntarnos: ¿cuándo es el momento para hacerlo? ¿Cuándo es el momento para orar? Cuando tus fuerzas han caído, cuando estás lleno de gozo y felicidad. El Señor en esta palabra, en este texto, no nos está diciendo cuándo es el momento. Está dando una libertad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos en libertad decir: este es el momento para orar. Más allá de cuando estoy feliz o cuando estoy triste. En otros textos, como lo leímos ahora, está la idea de que debemos ser constantes en la oración. Ahora, sea cual sea el momento vivido, el Señor dice: cuando lo hagan, no lo hagan como los hipócritas. Entre otras cosas, el problema del Señor no está cuando usted ore. El problema del Señor está, o más bien, el problema que se hace ver que el Señor tiene con aquellos que oramos es: no sean ¿qué? Hipócritas. Hay personas que dicen: la mejor hora para orar es a las 5 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana el Señor llegó de trasnocho del trabajo. Y entonces, no, pues el pastor dijo que a las 5 de la mañana tiene que ser la oración. Pues si lo haces cuando te levantes, pero apartas ¿qué? Ese tiempo para el Señor, y vas a lo secreto, intimas con Dios, ¿estará mal? Por supuesto que no. El reproche del Señor es: no sean como los hipócritas. Su énfasis radica en el deseo de orar, que debe ser discreto. Escuchen, ¿debe ser qué? Discreto. Sin ánimo de impresionar, ni buscar mostrarse como piadoso para hacerlo. Por eso vemos el versículo 6. De manera que el texto no muestra quiénes oraban desde la hipocresía. Nos muestra quienes oraban desde la hipocresía. Esto es una cuestión religiosa y legalista. Porque practicando algo santo, escuchen esto, practicando algo santo, viven profanando lo sagrado. ¿Cuántos me siguen? Están orando como algo, como un medio santo, pero viven ¿qué? Su vida profanando lo que es realmente sagrado. La advertencia de Jesús a sus discípulos con este primer grupo no fue: no sean como ellos, miren lo mal que oran. Jesús no les está diciendo a sus discípulos: miren cómo ellos oran, no lo hagan así. Miren lo que ellos dicen cuando oran, no lo hagan así.
Lo que Jesús está diciendo en este primer grupo es: ores, no seas como los hipócritas. Y la palabra hipocresía tiene que ver con esa máscara, esa presentación delante del Señor de querer impresionar, de orando al Señor impresionando a los demás. Quiero ir a un segundo grupo. El segundo grupo son los discípulos de Cristo, son los hijos de Dios. Y nos damos cuenta que son hijos de Dios porque cuando Jesús les dice: van a orar de esta manera, el Señor les dice: digan Padre nuestro. El simple hecho de que aparezca Padre nuestro es porque ellos son ¿qué? Hijos. Así que estos hijos es otro grupo. Y esto lo encontramos en el versículo 6. Hay un contraste entre el versículo 5 y 6. El versículo 6 está diciendo: mas tú cuando ores. Entre otras cosas, debe haber una distinción entre el discípulo de Cristo cuando ora. No debería impresionar, reitero. No debería a lo mejor publicar. Debería ser discreto en la manera como ora. De la misma manera, así se ayuna. No, hay personas que dicen: llevo ayunando todo un tiempo. Pero tienen la lengua ¿qué? Larga. Es mejor que hubiese dicho, más bien guardado silencio, mejor. Porque el que ora al Señor, pues es formado por el Señor en la intimidad. Ahora, a este segundo grupo, a estos hombres se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor los convida a que oren Padre nuestro. Y deben ser contrarios, su ánimo de orar debe ser contrario a ser vistos. Si usted nota de nuevo el contraste entre el 5 y el 6, Jesús está diciendo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ahora, hay algo y debe ser discreto, sin bullicio, sin intención alguna de ser reconocidos por la gente, sin ganar un lugar o un nombre por hacerlo. Aquellos discípulos eran llamados a entrar cada uno a su aposento en aquel lugar secreto con su Padre. Pastor, y entonces en el caso de Daniel, ¿qué sucedió? Pues Daniel oraba y tenía las ventanas abiertas. Bueno, ese es otro texto que deberíamos considerar la cultura y el contexto donde estaba Daniel. Pero en este texto lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: háganlo sin bullicio, que su actitud y su corazón no sea el de ser reconocidos. Y es interesante porque en el primer punto se está hablando de los religiosos. Y pensar que un religioso se gane el favor de la gente, escuchen, por querer impresionar, está mal. Si un religioso, un hombre de Dios, es honrado en público, debe ser como fruto de algo que hace ¿qué? En lo secreto. No porque esté buscando ¿qué? Con bullicio, aprobación alguna, recompensa alguna. La ansia, escuchen, de habitar en lo secreto radica en la búsqueda de Él. Es interesante porque la intimidad con el Padre anula cualquier desenfoque en la oración. Y quisiera que esto quedara un poco claro, o mejor claro, porque en la medida que oremos al Señor, no solamente seremos guardados de la tentación, sino que en la medida que oremos a nuestro Dios, Dios direccionará nuestras vidas, nos llevará a su santidad. Es interesante entonces que alguien diga que ora, pero que no refleja ese secreto con su Padre. Hay personas que dicen: pues yo oro, ¿sí? Otras personas le dicen: pero no se nota. No se nota porque tu vida
Parece que no es diferente. Debería ser diferente si oramos al Señor. Pues Dios en lo secreto es donde forma al creyente. Es en lo secreto donde Dios intima, se relaciona, se conoce mutuamente. Si pensamos en la relación de una pareja, de un matrimonio, cada vez que intimen más, que se comuniquen más, que se expresen gracias, que se admiren su belleza. Cada vez que pase eso, el matrimonio va a estar más sólido y no será algo orgánico y natural lo que se ve afuera. Afuera no tendremos que estar a lo mejor mostrando algo que en la intimidad no se hace. Cuando un matrimonio está sólidamente soportado en la Biblia, orgánicamente usted los ve en la calle y son naturalmente su comportamiento. Se tratan en público como se tratan en ¿qué? En la intimidad. Lo tremendo es cómo el primer grupo, lleno de hipocresía, pretende tener una buena relación con Dios cuando atrás, en el aposento, todo está patas arriba, todo está desordenado. Hoy en día vemos testimonios, personas que dicen, pero mi papá debería alguna vez, esto pues creo que lo hemos escuchado, iba el niño, ya salieron de la iglesia, iban todos camino para la casa, y entonces el niño le dice, papá, pues qué bueno sería como que estuviéramos más tiempo en la iglesia. Y le dice, ¿y por qué, hijo? Pues porque en la iglesia eres uno y en la casa eres otro. Qué bueno sería tener el papá de la iglesia, aquel que habla de Dios como si en casa se hiciera lo que Dios dice que hagamos. Los religiosos, el hecho de buscarle en secreto permite reposar en la recompensa que Él me pueda dar y no en la que busco obtener. Escuchen eso. El hecho de intimar con Dios me da lugar para reposar, vivir confiado, esperanzado en la recompensa que Él me pueda dar y no en lo que yo pueda obtener. Si usted nota en el versículo 6 dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Yo no tengo que hacer nada en público para tratar de impresionar. Dios bendecirá mis manos. Dios pondrá gracia sobre mí. Él lo ha prometido. Él nos dará recompensa en público. Contrario es aquel que busca recompensa en público. El que intima con el Señor, su corazón no está entretenido en lo que pueda obtener, sino en cómo puedo ser formado por el Señor. Necesito deleitarme con el Señor, necesito estar con Dios. Yo no sé si les ha ocurrido esto, pero hay momentos donde usted quiere dejar todo a un lado y simplemente llorar o encerrarse o orar o leer la palabra. Si usted siente ese deseo, Dios le ha dado, o por su gracia usted tiene y ha empezado a abrir sus ojos. Porque un muerto no siente nada, familia. Porque cuando estábamos muertos no teníamos el deseo de orar, no teníamos el deseo de lo santo. Cuando en medio de un corazón, escuche, pecador, cuando en medio de nuestra humanidad empieza ese deseo por, Señor, no nos metas en la tentación, Señor, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Cuando está ese deseo de dependencia, ese es Dios allí obrando. Y ahí hay que escuchar, alimentar nuestras vidas en oración y en la palabra del Señor. Los religiosos de la época pretendían ganar recompensa por sus hazañas y apariencias, pero Jesús a sus discípulos les guía a lo secreto.
justamente porque Él es quien forma, escucha, direcciona, proporciona paz, levanta, sostiene. Todo esto son virtudes. Es el resultado de una vida de oración. Aquel que ore al Señor, su vida reposará en sus promesas, vivirá confiado. Y no solamente eso, sino que su vida será piadosa. Hay una gran verdad en este grupo, y es que por la búsqueda en secreto a su Padre, Dios promete recompensar en público. Y el que recompensa en público, escuchen esto, el que recompensa en público es el Padre. Al mismo que oro, el versículo 6 dice: ora a tu Padre que está en lo secreto. Y cuando dice la expresión ora a tu Padre, es una expresión de: si entraste a orar, habla, abre tu boca, sé sincero, di al Señor, ora, busca su dirección, dile que le necesitas, dile cuánto le amas y le adoras. Porque luego de esto, el mismo Padre al cual oraste, Él te ¿qué? Te recompensará. Dios mismo, de Dios mismo vendrá la recompensa. Dios mismo se encargará de que en público seamos honrados. Es hermoso porque cuando vemos de manera sistemática el texto bíblico, podemos entender de que el Hijo de Dios fue calumniado, fue vituperado, fue puesto en el madero, fue puesto en la cruz. Y a lo mejor el Padre podía decir, pues, wow, mi hijo, yo no quiero que esto suceda con él. Pero vemos que era necesario que él muriera. Pero al pasar el tiempo vemos también de que Jesús resucita, y el mismo que permitió que Cristo fuese puesto en la cruz es el mismo que permitió que Cristo fuera levantado a la luz de pleno día y delante de muchas personas que habían en ese lugar. Y hablo de Hechos capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos. Lo que debemos preocuparnos es cuánto y con qué frecuencia y cómo y desde dónde estamos orando. No te preocupes por el mañana. No te afanes por la recompensa en público. Deleítate en el Señor. Iglesia, deleitémonos en el Señor. Él sostendrá nuestras vidas. Él estará, nosotros estaremos a su cargo. Dios mismo se encargará de que seamos recompensados. La promesa, escuche, radica en que Él mismo recompensará en público, donde otros son recompensados por el público. Una cosa es ser recompensados por el público, otra cosa es ser recompensados por Dios mismo como Padre. La recompensa por el público es vana, y hoy te aplauden y mañana simplemente te crucifican. Pero la recompensa que viene del Padre es una recompensa genuina, fruto de lo que se vive en lo secreto. Es interesante porque aquel que promete recompensar a sus hijos es el Padre. Dios mismo se encargará de honrar lo que en la intimidad Él ha formado. Ciertamente aquel que en secreto le busque no solamente será recompensado, sino que lo que se verá en público será una vida consagrada y dispuesta a glorificar el nombre de su Padre haciendo su voluntad. Cuando leemos Mateo 6:10, si usted nota en el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, ven en la tierra. No existe una oración de un hombre genuino que no esté dispuesto a sujetarse a la voluntad del Señor. Escuchen por favor, esto es importante. Toda oración que vaya con intenciones diferentes al Señor no buscará dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Solo el corazón genuino, solo el corazón que desea del Señor entrará al aposento con el Señor sumiso. Entrará a la recámara con su Señor dispuesto a que lo escuchen y a ser direccionado. Es interesante porque en Efesios capítulo 6 dice que
Efesios capítulo, permítame, capítulo 6, sí, pero el versículo es capítulo 5, perdón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Lo que quiero decir con este texto y haciendo un paralelo es justamente que aquel que se llama iglesia, que aquel discípulo de Cristo entrará a la recámara con su novio y se dejará moldear, se dejará direccionar. El cristiano debe dejarse guiar en la intimidad, debe hablar, debe abrir su boca y debe ser sincero delante del Señor. Ahora, piensen por favor en un ejemplo. Cuando la esperma de un hombre fecunda el óvulo de una mujer, solo en ese momento empieza a formarse y a concebirse la vida de una persona. Cuando la esperma llega al óvulo, entonces Dios empieza a hacer de esta fecundación una vida, una persona. Aquellas que tenemos a nuestro lado, aquellos hijos que hoy conocemos. ¿Qué día hablaba con Isaac? Y es interesante porque Isaac me decía, yo estaba pequeño, yo era como un frijol, papá. Le dije, eras más pequeño que una lenteja. Estabas más pequeño. Pero ¿sabes por qué cito este ejemplo? Porque todo lo que Dios formó en la intimidad lo hizo perfecto. Cuando el hombre forma al hombre, cuando Dios forma al hombre, 9 meses, durante 9 meses en el vientre de una madre, nosotros simplemente nos limitamos a hacer como unas pruebas ecográficas, a ver qué es lo que está pasando allá adentro. ¿Qué sucede? ¿Qué está ocurriendo? Mientras tanto, Dios todos los días está formando y está formando. Todos los días está desarrollando un embrión, luego un feto, para luego tener la hermosura de una vida perfecta. Un organismo perfecto que respira por sí solo. Una persona razonable que puede conectar y puede controlar sus emociones. Esto solamente lo hace el Señor. Lo que Dios forma en la intimidad es algo perfecto. Es una persona que es piadosa. Es una persona que se deja moldear. Vale mencionar que lo anterior, escuchen, no deslegitima la oración en público. Pues tenemos registros en el Nuevo Testamento de reuniones de oración. Porque algunos pueden decir, pastor, entonces, ¿por qué oramos en público? No, la necesidad es orar en privado, en lo secreto. Pero en público también podemos, ¿qué? Orar. Lo que está reprochando el Señor no es la oración en público, sino la hipocresía con lo que lo hacen. Si usted nota en Hechos 4:24, por favor vayan a ese texto. Son muestras de oraciones en público. En Hechos 4:24 dice el texto: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Está hablando en una pluralidad. Ellos levantaron unánimes la voz a Dios. Estaban todos allí y todos decían: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es maravilloso. En Hechos 12:12 nos muestra otra reunión de oración. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Están hablando de Pedro, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué?
orando. Todos estaban reunidos orando. Si alguien está en un colectivo, en una comunidad, si la iglesia se reúne, ¿alguien puede orar en público? Claro. Pero no puede ser algo intencional para robarme los aplausos. Porque aquí entonces hemos perdido el enfoque totalmente de lo que es la oración. No podemos hacerlo desde la hipocresía, con un corazón maquillado, con una máscara en la cara. Debemos ser sinceros delante del Señor. Dios conoce el corazón. En Hechos 21:5 dice la escritura: y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Debe haber sido lindo este momento. La iglesia de Jesucristo, todos despidiendo al apóstol Pablo, todos unánimes, todos se acompañaban, todos se arrodillaban y todos oraban delante del Señor. Es interesante porque hay un hombre que es un presbítero, un pastor, y este hombre habla en un blog de 5 razones para asistir a una reunión de oración. 5 razones. Una de esas, él cita a Dietrich Bonhoeffer y dice lo siguiente: Dios ha querido que busquemos su palabra viva en el testimonio de un hermano. Escuchen esto: en la boca de un hombre. El Cristo, escuchen esto, el Cristo en tu propio corazón es más débil que el Cristo en la palabra de tu hermano. Tu propio corazón es incierto, el de tu hermano es seguro. Lo que está diciendo Bonhoeffer es la necesidad de ¿qué? De estimularnos, de escuchar lo que Cristo ¿qué? Ha hecho en el otro. De cómo el Señor Jesucristo puede verse en el otro. Y eso me anima. Esa es una razón poderosa para entender la necesidad de orar como iglesia. Tener reuniones de oración. Pero hay un tercer grupo y es los gentiles que usaban vanas repeticiones. Y regreso a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, luego de que él menciona el versículo 7, aparece una palabra, el versículo 6, aparece una palabra en el versículo 7 y es orando. Lo primero es cuando ores. Y lo segundo es ¿qué? Orando, es decir, mientras lo haces, cuando lo estás haciendo, cuando lo hagas, en el momento oportuno, ¿qué debes decir? ¿Cómo lo debes hacer? Pues el Señor Jesucristo dice: no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermoso. Escuchen, Jesucristo, escuchen esto, revela de manera contundente aquello que los gentiles usaban vanas repeticiones. Y eran que pensaban que por su palabrería serían ¿qué? Esto es un pensamiento gentil. Hace parte de algo meritorio. Hace parte del alcance que yo pueda hacer con mi oración. Entre más palabras tenga mi oración y entre más repeticiones haga, Dios me escuchará más. Será más atractivo y endulzaré el oído del Señor. La Biblia dice que no sean semejantes a ellos como mero formalismo. Hoy en las iglesias encontramos secuencias, encontramos modelos de oración. Hoy vemos los católicos, la iglesia tradicional, tienen sus estampillas: la oración para la prosperidad, la oración para la sanidad, la oración para no sé qué. Pues esto no es así, familia. Esto no es mero formalismo. La oración no debe ser repeticiones simplemente sin
producir nada. No debe haber repeticiones. Es interesante porque el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos dos cosas a considerar. Lo primero es: cuando ores, no seas como los hipócritas, que lo vimos en el grupo número 1. Y número 2, cuando oren, no usen. Lo primero, no sean como los hipócritas. Y lo segundo es: no usen lo que los gentiles usan. Palabrerías, elocuencia. Los gentiles trataban de impresionar a Dios. De manera que el Señor no solo se interesa por quién ora, sino cómo lo hacen. Escuchen, esto da lugar a la oración modelo enseñada por Jesucristo. Alguno podría decir: pero entonces, ¿cuándo debería orar? El paralelo es de Mateo 6, lo encontramos en Lucas 11, del 1 al 3. Pero puntualmente en los versículos 5 y 8. Vayan a Lucas 11. Lucas 11, del 5 al 8. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta, ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, ¿por su qué? Por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Lo que está diciendo el texto es la necesidad de perseverar y ser constantes en la oración, de ser insistentes, de ser aún inoportunos delante del Señor. Señor, siempre orando, familia. En Primera de Tesalonicenses dice: perseveren en la oración. Vamos, oren adelante. Siempre oren, no cesen de orar. Nos expresa la necesidad de orar en todo tiempo. Mateo nos enseña la necesidad de no ser como los hipócritas. Una alusión a quien se presenta como una máscara para luego quitársela. Por favor, consideren en Juan capítulo 9, versículo 31. Mire lo que dice. En Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo que el Señor está diciendo aquí es interesante. Jesús se interesa por quién ora, pero también cómo lo hacen. Jesús, claro que quiere que oren. El Señor, claro que dispone y persuade a las personas a que oren. Pero eso no se trata de orar de cualquier manera. No como los hipócritas, no usando vanas repeticiones. Si ustedes se dan cuenta, en Isaías capítulo 1, el Señor les dice: ustedes, el problema de ustedes no es que no hagan sacrificios. El problema de ustedes no es que no oren. El problema de ustedes es que les he dicho qué es lo que deben hacer y no lo hacen. Si ustedes notan Isaías capítulo 1, vayan por favor. Isaías capítulo 1. Dice el texto en el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El problema no era que no hicieran fiestas. El problema no era que no ofrecieran sacrificios, que no ofrecieran incienso. El problema está en el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. La oración, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. La intención del Señor es más que orar. Claro que se debe orar, pero no oren de cualquier manera, desde cualquier posición. No seamos pecadores, y como dice el dicho, el que peca y reza empata. Entonces pecamos y rezamos y ya estamos curados. Dios ha redimido nuestros pecados. Pues no, familia. Con tristeza, la iglesia debería considerar desde dónde ora y cómo lo hace, pues la Biblia exhorta la hipocresía y la palabrería usando vanas repeticiones. De ninguna manera serán escuchadas estas oraciones. Vemos entonces el versículo 6 es la manera correcta a lo incorrecto del versículo 5. Entre otras cosas, si ustedes van por favor a Mateo 6, lo correcto que hay que hacer, ¿qué es? Versículo 6. Lo incorrecto que no se debe hacer, ¿qué es? Versículo 5. En el versículo 6 está la manera correcta de cómo hacerlo. Y en el versículo de lo incorrecto expresado en el versículo 5. Y escuche, y los versículos 9 al 13 era correcta a lo incorrecto de los versículos 7 al 8. Otra vez, la manera correcta es el versículo 6 a lo incorrecto del versículo 5. Y la manera correcta del versículo 9 al 13 expresa la manera correcta de lo incorrecto del versículo 7 y 8. ¿Por qué? Porque en una dice cuando ores. Versículo 6 dice entra a tu aposento. Cuando ores no vayas a las esquinas. Cuando ores entra en tu aposento. Y en la otra dice y orando, ¿qué dice? Y orando no usen vanas palabrerías. Y luego lo correcto que es, orando, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Es la manera correcta. Pero entonces, si algún pecador ora, no será escuchado. Es una buena pregunta. Aquel que esté en dificultad y desesperado clame a Dios, será escuchado. Pues acabamos de leer en Juan 9:31 que el pecador, ¿qué? Que Dios no escucha, ¿qué? A los pecadores, sino el que teme a Dios y hace su voluntad. A esos oye. Entonces, o sea que Dios no escucha si un pecador ora. Escuchen, el contexto de Juan 9:31 está dado, tanto el de Juan 9:31 como el de Isaías 1 está dado a un pueblo conocedor de Dios que estaba rebelde al mandato de Dios. Cuando vemos en Éxodo capítulo 3, vemos un pueblo que estaba esclavo en Egipto y que estaban agonizando, estaban desesperados, estaban clamando, estaban gimiendo, y Dios escuchó ¿qué? La oración. Dios escuchó el clamor, el desespero de Israel en Egipto. Israel era pecador, claro que sí, pero en ese tiempo no había ley. Dios no había propuesto unos mandamientos. Así que, claro que Dios escucha a un pecador, pero a un pecador que no conozca ¿qué? No conozca la palabra del Señor. Pero aquellos que son reincidentes, aquellos que simplemente continúan haciendo fechorías, aún conociendo el evangelio de Cristo, y se resisten a ser santos, a esos no escucha el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Tantas personas que vienen a las iglesias desesperados, cuando Dios salió por su gracia al encuentro. Dios escuchó tus oraciones, claro que sí. Pero ahora
santifícate, vamos, crece en la palabra, crece en la palabra, no pisotee la sangre del Cordero, porque de hacerlo, familia, Dios aplicará lo mismo que dice en Juan 9 y en Isaías 1: no escucharé, aunque multipliquen sus oraciones. Dios quiere un pueblo santo, familia, que ore. Dios quiere un pueblo santo que ore. Mateo 6:7 pone en evidencia la gravedad del asunto. Cuando estos hombres dicen vanas repeticiones. Permítame, por favor. Lo preocupante ni siquiera es la palabrería, sino la manera de pensar. Pues la vanidad de las repeticiones habla de lo estático de su Dios, de lo limitado, de lo estrecho y restringido del carácter de ese Dios que profesan. Escuchen, lo preocupante, escuchen por favor, lo preocupante del versículo 5 no es a lo mejor que oren en las calles, que oren en público. Lo preocupante es con qué corazón lo están haciendo. Y lo preocupante no es que utilicen vanas repeticiones, que claro que no se debería hacer. Pero lo preocupante es, el Señor utiliza una palabra y es que ellos piensan. Eso es lo preocupante, porque las palabras surgen justamente de lo que la persona que ya estaba pensando. Ellos pensaban que por hacer más, a lo mejor iban a ¿qué? A obtener más. Y no es así, familia. Los cristianos debemos ser ¿qué? Sin bullicio. Que realmente en público se vea la manera como intimamos con nuestro Dios. Es interesante para ir cerrando. Bueno, es que tengo varias cosas, pero por el tiempo, nótese que hay unas palabras o unas frases a partir del versículo 9. En el versículo 9 dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La expresión, escuche, la expresión venga tu reino, hágase tu voluntad, la expresión danos el pan nuestro cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo lo anterior son peticiones de un hijo. Ahora, entender que dicha oración de un discípulo son peticiones de un hijo que busca depender del Señor. Escuchen, y quisiera que por favor presten atención en esto último, porque ¿quién, si no es un redimido, va a orar a Dios a decir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? No sé si me hago entender. ¿Quién va a orar? ¿Quién de los que se deleiten en la carnalidad y en el pecado va a querer no comer de esto, no deleitarse en esto? Solamente la oración del Padre Nuestro es aplicada no para un incrédulo, no para un injusto. Las peticiones que se expresan en el Padre Nuestro es una petición de un hombre que busca consagrarse al Señor, que busca decirle: Señor, dependo de ti, dame el pan de cada día. Señor, perdónanos nuestras deudas. Y con esto quisiera simplemente algunas conclusiones para terminar. Lo primero, entender dicha oración. ¿Qué ha entendido un discípulo de Cristo cuando lee el Padre Nuestro? ¿Qué se espera que entienda? Número uno, que Dios es nuestro Padre, quien es altísimo y habita en los cielos. Que Dios es nuestro ¿qué? En nuestro Padre, que habita en los cielos y quien es altísimo. En Isaías 57:15, por favor, si alguien me acompaña. Bueno, si me acompañan, por favor. 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios es Padre y nuestro Dios es altísimo, es el soberano de los cielos. A ese Dios debemos rogar y decirle: Padre nuestro. Número 2. Cuando leemos el Padre nuestro, ¿qué podemos entender? Que su nombre, sus caminos, sus juicios, su carácter son santos. Sus juicios, si Dios pone juicios, son justos. Cuando Dios ha establecido juicios, Él es santo. Cuando Dios pone adelante un camino, Él es santo y Él es justo. Vemos en el Padre nuestro que dice: santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santo, sus juicios son santos, sus caminos son santos, su carácter es santo. Pero hay una tercera, y es que su voluntad es buena. Que su voluntad es buena. Escuchen esto: ninguno que no sea un hijo de Dios podrá entender tal cosa. Todos los hijos de Dios no podrán resistirse a la voluntad de su Dios. ¿Está conmigo? Porque se han dado cuenta que su voluntad simplemente es reprochable, y que la voluntad de Dios es perfecta, y que en mejores manos no podemos estar, y que si Él me guía, y que si sus planes están en mi vida y atiendo y obedezco sus planes, simplemente estaré seguro. Mucho menos tendrá la disposición para caminar en respuesta de lo que pide. ¿Acaso podemos dimensionar el pedir que se haga su voluntad? Piense a alguien que está afuera y que no ama al Señor. Esa persona dirá: Señor, haz tu voluntad en mi vida. En absoluto, no lo hará. Porque lo que quieren hacer es la voluntad suya propia, no la de Dios. El creyente se debe caracterizar por hacer la voluntad de Dios. Ir a la intimidad y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Cualquier sea mi situación, hágase tu voluntad. Estoy enfermo, hágase tu voluntad. Estoy en medio de una crisis, hágase conforme a tu voluntad. Tú sabes más que yo. No me resisto a ir en contra de tus planes. Toma el control. Mira, aquí estoy. Número 4. Debemos entender también que es proveedor y sustenta nuestros días, dándonos el pan que hoy necesitamos. Entre otras cosas, el creyente que ora, que entiende esta escritura, reposará en que Dios es proveedor, en que Dios por su gracia nos sostendrá. Que debemos ser diligentes, dice Romanos 12:11, en lo que es de diligencia, pues no seamos perezosos. Que hay que trabajar, pues vamos a trabajar. El apóstol Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Pero no por trabajar deberíamos estar preocupados por el mañana. Yo trabajo porque soy diligente. Él usa mis manos para soportar mi casa, pero vivo confiado, porque finalmente el que abre puertas, el que las cierra, es Él. Él es el que sostiene para mi casa. Número 5. Que perdona y nos enseña a perdonar. Esto lo debe entender el cristiano. Escuchen esto. Digo estos 2 puntos y terminamos. Lo maravilloso de este pasaje, hablo del versículo 12, cuando dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo luché mucho con ese texto, entendiendo como que: Señor, pero no debería ser que yo voy y tú, ¿cómo que nosotros también perdonamos a nuestros deudores? Pues miren esto es una breve explicación. Lo maravilloso de este pasaje es que aquel que ora por perdón de sus deudas o pecados a Dios, es porque previamente ha practicado el perdón, porque se le fue enseñado.
Entre otras cosas, el que ora al Señor suplicando perdón es porque ya fue enseñado y debe haber ejercido ¿qué? El perdón. Escuchen, la idea del texto es, escuchen esto, la idea del texto es: perdóname como me enseñaste a perdonar. Es un clamor debido a la experiencia desde la necesidad de perdonar al prójimo. Entre otras cosas, la manera, escuchen esto, la manera como sé si he aprendido del perdón de Dios es cuando he perdonado a mi hermano. De esa forma podré venir y suplicar a Dios: perdóname, Señor. Y no es algo como que Dios no pueda perdonar antes, sino que estamos hablando de la oración, de la actitud del que está en deuda. Escuchen, de ninguna manera es perdóname porque yo ya perdoné. Esto no es algo meritorio, con ánimo arrogante, sino perdóname porque he vivido en la dicha de perdonar a mis deudores. De la manera de la manera que lo hice con él, hazlo conmigo, perdóname. Es interesante, pues la petición, escuchen esto, no está dada en voy a hacerlo, sino en ya lo hice. Cuando viene el hombre a orar al Señor, ¿qué debe pasar? ¿Por qué el hombre viene a orar a Dios? Porque le fue enseñado que debe orar. Pero ¿y por qué el hombre viene a orar a Dios? Pues le fue enseñado, claro. Pero ¿qué más se le ha enseñado? ¿Que debe qué? Que debe perdonar. De hecho, en el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también ¿quién? Esto está hablando acerca de aquellos que ya han aprendido. Y la invitación es: no se resistan a perdonar. No se resistan a perdonar creyendo que oran y simplemente son ¿qué? Son librados. No, orando entiendan de que deben ¿qué? Haber perdonado. Esto es una dicotomía interesante. Podríamos quedarnos aquí explicando esto. Permite que comprendamos que Dios perdonará si hemos perdonado a los hombres sus ofensas. De manera que si rogamos a Dios perdón, asegurémonos que habiendo sido enseñados, ojo, que habiendo sido ¿qué? Enseñados, perdonemos al que nos ofendió. Recuerden que esta oración el Señor se la está enseñando ¿a quién? A sus discípulos. Y los discípulos ya tendrían en su cabeza la necesidad de ¿qué? De perdonarlos, porque el Señor los perdonó. Ahora, si ustedes se resisten a perdonar las ofensas que otros les hacen, entonces deberían entender de que de la misma manera Dios los tratará. Entre otras palabras, familia, entre otras palabras, todo aquel que ora a Dios debería perdonar. Constantes en la oración, pero también ¿en qué? En perdonarnos. Yo no puedo estar ¿qué? Yo no puedo pretender tener una vida, escuche, tener una vida de oración constante cuando constantemente estoy odiando al prójimo. Cuando no soy capaz de perdonar las ofensas de otros. Así que lo último, que es soberano y tiene poder para librar el mal. Esto es otra premisa del Padre Nuestro. Otro aspecto interesante, porque el Padre Nuestro dice: y no nos metas en tentación. Alguno dirá: pero ¿cómo así si Dios no tienta a nadie? Pues escuchen esto. Santiago 1:13 dice que Él no tienta a nadie, por supuesto, pero sí permitir que Satanás tiente con el propósito de probar la fe, como el caso de Job y de Pedro. Cuando hace 8 días vimos que el Señor le dijo a Pedro: Satanás ha pedido ¿qué? Para zarandearte como a trigo. Pues claro, es el Señor permitiendo. Es diferente a permitir que Satanás sea el que tiente a que Él mismo ¿qué? Lo haga. Dios pone a prueba la fe de los creyentes. La idea del texto y esto no es algo malévolo de Dios, por supuesto que no. Esto es una manera de purificar, de santificar
al creyente. La idea del texto en la oración del Padre Nuestro, escuchen, es que hay una súplica del Hijo en que no permita que sea tentado. Aquella oración es una actitud férrea a evitar por completo los peligros del pecado. Aquel que ora y tiene en cuenta el versículo 3 en el Padre Nuestro, es una actitud férrea del Hijo diciendo: Señor, no permitas que yo caiga en pecado. No quiero evitar los peligros del pecado. La actitud del creyente debe estar anclada a esta petición. En la oración modelo que nos enseña nuestro Señor, lo que más semejante vemos a la guerra espiritual es: líbranos de la tentación. Pues el Señor Jesucristo no está invalidando la contrariedad de un reino que se propone a que los hijos de Dios pequen. Pero aquella oración no tiene tal énfasis, sino que toda la oración convoca al creyente a la sumisión absoluta del Dios soberano. Entre otras cosas, para terminar, toda oración y ruego que se levante delante del Señor debe ir para someterse, para sujetarse a la voluntad del Señor. Toda oración, familia. Las oraciones, hoy vemos oraciones de guerra espiritual, oraciones para la prosperidad, oraciones. La verdadera oración del Padre Nuestro nos lleva a una actitud férrea, a una actitud deleitosa en querer que el Señor haga su voluntad. Hazla en mi vida. Señor, yo me sujeto, soy humilde a ti, tú lo sabes todo. Dame el pan nuestro. Todos los elementos de la vida de un cristiano se encuentran anclados en el Padre Nuestro. Ninguno que no tenga la gracia de Dios en su corazón reconocerá y adorará a su Padre. Ninguno que no tenga la gracia de Dios en su corazón reconocerá y adorará a su Padre. Si usted adora a Dios y lo reconoce como Dios, la gracia del Señor está ¿qué? Está sobre usted. Si usted está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, es porque la gracia de Dios ¿qué? Está sobre usted. Ninguno que quiera deleitarse en el pecado va a querer satisfacer la voluntad del Señor. Ninguno. Todos quieren ir en contra. Por eso la iglesia debe estar anclada a la voluntad del Señor, dispuesta. Señor, ¿qué quieres hacer? Aquel que tenga la gracia de Dios en su corazón confiará en la provisión prometida. Dios soportará ¿qué? Nuestras vidas. Es interesante porque dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿qué? Dánoslo hoy. Este texto es un presente continuo. Todos los días, el pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Y mañana, el pan nuestro de hoy, de cada día, dánoslo hoy. Señor, pasado mañana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un nuevo día, danos el pan. Señor, dependemos de ti. La gracia de Dios en el corazón nos lleva a rogar por perdón. Cuando de la manera como lo aprendió, lo ha hecho con su prójimo. Y un corazón que tenga la gracia de Dios evitará los peligros de la tentación. Los evitará. Querrá no encontrarse. Señor, líbrame. Señor, no me metas en tentación. No permitas en tu soberanía que esto ocurra. Cuida mi corazón, Señor. Bien. Quisiera que por favor se pusiera sobre sus pies. No se pierdan, dentro de 8 días voy a continuar con esta miniserie acerca de la oración. Hoy hemos visto acerca del Padre Nuestro. Familia, simplemente termino con esto, recordándoles aquella experiencia que tuve a título personal, por supuesto. La manera como debe crecer el cristiano es en secreto con su Dios, con su Padre. Si usted tiene hijos,
Si usted tiene una vida muy ocupada, o si tenemos vidas ocupadas, si tenemos, bueno, en el caso de las mujeres un esposo, si en el caso de los hombres una esposa, por favor no crea esto, no crea que la oración en comunidad es la oración suficiente para sostener nuestras vidas. Por favor, apártese con el Señor. Tenga tiempos con Él, o tengamos tiempos con Dios. Deje a los niños a un lado, deje al esposo a un lado, deje a la esposa a un lado, y vamos delante del Señor, solos. Habrá otro momento para enseñarles a orar a ellos. Habrá otro momento para orar en comunidad. Pero si es posible, desconéctese. Váyase para otro lado. Apague su teléfono, haga lo que tenga que hacer, pero tenga tiempos de intimidad con el Señor. Es la manera como debemos crecer. El Señor nos invita a orar y a cerrar la puerta. Y a orar al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno.